chicos, bueno, yo estoy acá en el living y la voy a recibir porque estamos con Florencia Frías Silva, que es la coordinadora de la Red de Familias por la Educación acá en Tucumán, y que forman parte también de Argentinos por la Educación, que están trabajando justamente por estos días acá en la provincia con la gente de Fundación León. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Buen día, chicos. Bueno, Flor, contanos un poco cómo van a estar trabajando estos días. Sabemos que se viene haciendo un trabajo... Se viene dentro de poquito el encuentro nacional, ¿no? Exactamente. De Familias por la Educación. Mira, hoy tenemos una reunión presencial aquí, sí, que estamos coordinando con Argentinos por la Educación y Fundación León. Es una invitación abierta, aprovecho para invitar a todas las familias. Va a ser a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Birla. Bien. Por otro lado está el Encuentro Nacional de Familias por la Educación, que va a ser en Rosario. Va a ser en Rosario. Claro. Esta es la primera edición que va a ser presencial, pero es la tercera en realidad. Las dos anteriores fueron en pandemia virtuales. Y virtuales por razones obvias. Pero bueno, va a ser 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Rosario, Santa Fe, también libre y gratuito, pero ahí por cuestiones de organización sí pedimos inscripción previa, sobre todo para gente como nosotros de la provincia y de las distintas provincias que por traslados y demás tenemos convenios con transporte, convenios con alojamiento, así que sería interesante que con tiempo se inscriban como para poder aprovechar esos beneficios. Contanos cómo viene trabajando la red de familias acá en Tucumán y qué es lo que están evaluando. Sabemos que está el director ejecutivo también de Argentinos por la Educación, hay reuniones con el ministro. Bueno, en este momento el director ejecutivo, Ignacio Ibarzábal, está reunido con el ministro, así que aprovechamos. Y después sí, vamos a tener reuniones también con otras organizaciones, va a ir gente de las distintas universidades. Sí. Y bueno, y finalmente con las familias. Es un poco encontrarnos, compartir los distintos desafíos y los distintos proyectos, ¿no? de cada organización y de cada familia también, porque la red de familias, un poco lo que tratamos de hacer es un tejido, tender puentes, ver qué necesidades hay, ver qué objetivos hay, qué dificultades, también un poco abrir los ojos y ver las realidades y eventualmente trabajar en algo concreto cuando surge. Hay cosas que podemos como todos traccionar en el mismo sentido y bueno, y apoyarnos entre todos. Ha sido muy importante el trabajo de la red de familias en pandemia, ¿no? Durante los 2 años, el primero sobre todo, que estuvieron las escuelas cerradas, y después también, ¿no? Con lo que fue ese, digo yo, como termómetro de lo que pasaba en casa y cómo trabajan ahora. Bueno, un poco... O qué están viendo, qué están registrando, ¿no? Bueno, un poco surge ahí. En ese momento es como que antes de la pandemia uno viene con una inercia, ¿no? Sí. Sabemos, es como en Argentina estamos mal pero acostumbrados. Claro. ¿No? Entonces veníamos con una inercia. Ahora, nos cortan todo, hay un punto de quiebre muy fuerte y ahí hay un despertar, en esas me incluyo. O sea, es como que yo tenía otra posición mucho más pasiva y decido involucrarme más activamente sin saber por dónde empezar, porque la verdad es que uno no sabía por dónde. Termino en la red buscando alguna alternativa de cómo podía colaborar para mejorar la situación. Ahí me empiezo a encontrar a encontrar con distintas opciones, distintas campañas, distintas formas. Había gente de padres organizados, yo también estuve en Padres Organizados Tucumán, gente que venía trabajando de mucho antes y que tenían una mirada mucho más clara de la crisis educativa, incluso previo a la pandemia. Sí. Lo que sí se generó con la pandemia ha sido esta actitud de vamos por más. Una vez que decís, bueno, ya está, abrieron las escuelas, ¿por qué seguimos, no? Un poco, ¿por qué seguimos? Claro, porque ese era como el objetivo central que nucleaba a todas estas familias. Y en ese momento que era como vos hablabas dramático. Del termómetro, eso era lo que nadie podía negar, eso era lo que era tan palpable y había modificado. Sabemos que la escuela, un poco que organiza la vida de la familia y de la sociedad en general, faltaba algo tan importante que no podíamos mirar a otro lado. Ahora, una vez cuando empezás a organizarte, empezás a conocer, a estudiar, porque también llevo como 2 años de metiéndome mucho en el tema de educación, terminas viendo que no es lo único, o sea, no es suficiente con la escuela que esté abierta, sino que empezamos
a ver un poco más, a indagar. Están Muchas otras falencias, ¿no? Claro, y hay después. cosas que pueden ser subjetivas, pero hay otras que no. O sea, tenemos... Y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Si vos tenés que mencionar como a modo de radiografía el estado de situación de las escuelas, acá en Tucumán, ¿no? De la educación. Mira, de Tucumán en sí puntualmente no tenemos muchos datos, no quiero hablar de percepciones, o sea, porque, Está bien. pero sí te puedo decir, hablando de percepciones de las familias, en uno de los últimos informes de Argentinos por la Educación, es un dato curioso, la mitad de la población, o sea, 5 de cada 10, te va a decir que la educación argentina está mal. La otra mitad dice que está bien, pero 5 te dicen que están mal. Ahora, 9 de cada 10 opina que la educación de su hijo está bien. Entonces, ahí tenemos una paradoja. Sí. Entonces, ahí entran las subjetividades. Yo creo que ahí tenemos claramente un desafío, y en esto me involucra directamente, porque es tratar de despertar las conciencias de las familias, de que si bien con todas las subjetividades y con todo el cariño que uno tiene en elegir la escuela, el colegio, que valora el esfuerzo del docente, tenemos que ver las falencias, tenemos que dejar de mirar por otro lado y decir, mi hijo está bien. Sí. O sea, las pruebas a aprender, las pruebas PISA, demuestran que la educación argentina no está bien y que todos tenemos que hacer algo para revertirlo. Bueno, creo que ahí en esto de involucrarse, la pandemia también, ¿no? Abrió como las puertas a los padres porque tomaron más conciencia de en qué estaban sus hijos en materia educativa, ¿no? Al involucrarse mucho más desde otro lugar, ¿no? Hasta como maestros en muchos aspectos. Me parece que por ahí bueno, en ese sentido, la red lo que busca es que desde distintas maneras uno puede involucrarse más. Hay Claro. gente que dice, bueno, yo más allá de que acompañarlo con reforzar las tareas de mis hijos, no puedo hacer mucho más. Sí, hay distintas maneras. Hay gente que tiene un perfil más político, que le interesan las políticas educativas, hay gente que prefiere trabajar con asociaciones civiles, hay gente que... Lo que sí te puedo decir, que lo vemos, es que no tenemos un lugar formal, las familias, ¿no? Como institución no hay un lugar formal. Y bueno, un poco lo que estamos buscando, y también por eso queremos hacer este encuentro nacional, es que haya una voz de las familias, porque es importante escuchar a todos los que intervienen, a todos los protagonistas, y claramente ha quedado muy evidente en la pandemia que las familias formamos parte de todo este complejo proceso de aprendizaje. Si uno no acompaña al hijo, difícilmente vaya a tener una trayectoria escolar exitosa, ¿no? Pero no Entonces, estaban representadas, ¿no? Las familias, no había... Bueno, no estamos representados, no estamos, formal, o sea, seguimos buscando, porque incluso hay muchas jurisdicciones, muchos ministerios que en la ley figuran consejos de familia, por ejemplo, en los consejos escolares, pero la realidad no están funcionando, ¿no? O sea, si yo quiero ir hoy al Ministerio de Educación, no hay un lugar para las familias. Claro. Por supuesto que el primer vínculo directo es de las familias con la escuela. Por supuesto. Con los docentes de sus hijos, Claro. los directivos, no es que queramos saltar, pero hay proyectos que pueden surgir de las familias, hay realidades. Estamos viendo, hay muchísimos casos donde la familia está totalmente vinculada. Si estamos hablando de violencia, los casos que han surgido en Tucumán, si estamos hablando de salud, todo eso hay que trabajarlo con la familia, y lamentablemente, y es lo que nos ha pasado incluso en el último Congreso de Educación, cuando tuvimos oportunidad de hablar con directivos y demás, es que generalmente el primer contacto que hay entre la familia y la escuela es por un conflicto. Claro. O sea, hay que tratar de reconstruir ese vínculo y de que trabajemos antes de llegar al conflicto, ¿no? De ser propositivos, de ir con alternativas, de acercarnos, de ponernos a disposición. Insisto, muchas veces no sabemos por dónde, entonces por ahí dejarnos guiar por quienes saben dónde están las necesidades y trabajar en eso. Bueno, recapitulemos un poquito. Hoy a las 15 entonces es este encuentro en el Centro Cultural Birla. ¿Puede ir alguien que nos esté mirando y que quiera participar? Están todos invitados. Sí. Es abierto, decimos familias, pero bueno, en realidad padre, madre, tutor, el que tenga cargo, la abuela que se ocupe de llevar al nieto a la escuela, esto está... ¿Y va a haber una temática central? ¿Cómo se va a bueno, en realidad está organizado entre los tres, no es que haya una agenda específica, pero sí va a estar
Diego Aguilar de Fundación León, el León. director ejecutivo, Ignacio Ibarzábal de Argentinos por la Educación, y bueno, y el resto de familias como para escucharnos, ¿no? Siempre es importante estos puntos de encuentro para poder escucharnos. Excelente, Florencia, muchas gracias. Para el último, perdón, Sí. te robo un minutito más. Diga, Repetir lo del encuentro nacional. en Rosario, En dale. Rosario, 30 de septiembre, 1 y 2. Para el que no pueda ir, Claro, eso te iba a preguntar. ir, Está la chance de virtual. va a haber actividades el viernes y el domingo que sí se van a transmitir en streaming. Ah, buenísimo. Todo el sábado sí que va a ser plenamente presencial, pero bueno, por las dudas, así que no dejen de inscribirse. Está bueno, interesante entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Flor.